Hecho. Dígame, vale. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a abordar uno de los temas más interesantes que hay, no solamente por el hecho de que el hijo de madre preeclámptica es un neonato que, independientemente de que pudiera tener repercusión dentro de la atroficidad con retraso en el crecimiento intrauterino, condiciones de muy bajo peso al nacer, es un neonato que se ve expuesto a un tipo de morbilidad y mortalidad variable. En México y en el mundo prácticamente constituye la segunda o la tercera causa de morbi y mortalidad del binomio madre-hijo. Y su conocimiento es vital dentro de la práctica ginecobstétrica y la práctica natal. Lo que toca a nosotros, el punto más relevante, vamos a partir de la situación de que mamá puede tener No se escucha nada.
Doctor, creo que no se escucha nada. Doctor, tiene apagado su micrófono. ¿Se escucha, perdone?
Bueno, Ya se escucha. se escucha mejor. No se escuchó nada de lo previo, ¿verdad? No, doctor, Doctor, no no. se escuchaba. ¿De ninguna? No, la verdad no se escuchó nada No. desde el principio. Caray, perdonen. Comentábamos, Secretaría de Salud estima que aproximadamente 4,000 mujeres y 20,000 bebés mueren al año a causa de esta complicación asociado a hijo de madre preeclámptico. Datos de la Encuesta Nacional de Salud. Para nuestra institución, apoyados obviamente en lineamientos internacionales, en donde la OMS establece que del 2 al 8% de las embarazadas pueden presentar este tipo de complicación, en México se establece una prevalencia del 5 a 10% de los casos. Si partimos de la definición operativa, preeclampsia, toda presión arterial con una TA de más igual a 140/90, o bien con una elevación de 30 milímetros de mercurio en la sistólica y o 15 milímetros de mercurio en la diastólica. Si son sostenidas en más de 2 determinaciones en una unidad de tiempo de 24 a 48 horas, puede considerarse ya operativamente una preeclampsia asociada. Se puede presentar después de la semana 20 hasta 30 días posparto y eso es un punto significativo. Algunas escuelas a nivel internacional establecen hasta 2 semanas después del trabajo de parto. Si esto se asocia o no a proteinuria, ya será una complicación asociada. Para preeclampsia severa, la condición operativa indica TA mayor o igual a 160/110 y sobre todo con las mismas características de inicio. ¿Otra vez? Ya lo abrieron. Sí, gracias, muy amable. Pero, a diferencia de la leve, ya en la proteinuria severa va a existir una excreción proteica de más igual a 5 gramos en 24 horas, por lo cual es importante el rastreo dirigido en la mujer que se sospecha o que muestra datos de elevaciones en la tensión arterial. Existen factores de riesgo evidentes, como en toda enfermedad, que siempre debe ser conveniente llegar a evaluar y estudiar en forma sostenida y sistemática en todo tipo de pacientes, no solo las que presentan elevaciones de la tensión arterial. La evaluación de riesgo es una condición. ¿Qué pasó? Es una condición asociada que forzosamente debemos tratar de ubicar porque incrementará la severidad del problema en la madre y potencialmente en su neonato. Condiciones de nefropatía, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, condiciones de autoinmunidad asociadas a síndrome de anticuerpo antifosfolípido, lupus, una edad de 40 años o más de edad avanzada, una condición de obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 35, son condiciones de riesgo que establecen una mayor severidad del cuadro de preeclampsia. Otro tipo de factores con un patrón de OR más de 2.5 veces asociados a complicaciones en la madre embarazada son la presencia de desnutrición, un intervalo intergenésico menor a 2 años, mujer adolescente, mujer añosa, ya comentado, aquellas multíparas, y obviamente si tuvo o no mayor cuadro de asociación con preeclampsia en embarazos anteriores, también incrementa en riesgo hasta 2.5 veces mayor de repercusión con una mayor severidad en la mujer embarazada que presenta preeclampsia. Otro tipo de condiciones son sobre todo la presencia de infección de vías urinarias y obviamente la presencia de enfermedades autoinmunes ya comentada, ya sea fosfolípido o bien anticuerpo anticardiolipina o lupus eritematoso sistémico. Pues mire, gracias a Dios, ahí está. Ya comentaron. Bien. Sí, ahí está. Qué amable. Hay una condición que debemos recordar siempre. No solo es preeclampsia, no solo es hipertensión arterial. Puede haber una preeclampsia leve, puede haber una preeclampsia severa. La asociación con otra condición que habla de mayor severidad en la mujer embarazada con preeclampsia inicial, con alteraciones plaquetarias, con alteraciones en las pruebas de función hepática, con o sin la presencia de alteraciones en la concentración de bilirrubina sérica mayor a 1.2 miligramos por decilitro,
están ya determinando la asociación con un síndrome de HELP, es decir, con una mayor fase de repercusión materno-neonatal, en donde directamente, dependiendo la clasificación por la severidad de las alteraciones encontradas en la funcionalidad hepática y biometría hemática, podemos establecer una clasificación de HELP tipo 1, tipo 2, tipo 3, en relación al número plaquetario. Y obviamente esto esperar una mayor repercusión en el neonato en cualquier momento en cuanto a la severidad de la morbilidad asociada. Fisiopatogénicamente, ¿qué importancia tiene identificar y hablar obviamente de hijo de madre con preeclampsia? Repetíamos en su inicio de la presentación, no solo es esperar al hijo de madre preeclámptica con bajo peso, retraso en el crecimiento, sino que va a tener implicaciones significativas en su condición hemodinámica, cerebral, cardíaco, pulmonar y renal, además hematológico y metabólico. Fisiopatogénicamente se determina que sobre todo va a haber una condición, sobre todo asociado a proceso de hipoxia e isquemia. Ese proceso de hipoxia e isquemia va a estar sobre todo dado por las alteraciones en la falla de reconocimiento del trofoblasto por células residuales, a falla en la regulación de factores de hipoxia, a la misma fase de invasión superficial del trofoblasto de las arterias espirales uterinas, a una actividad inadecuada con una descarga de citocinas o proceso inflamatorio a nivel residual, que va a traer como consecuencia un aumento en el estrés oxidativo en forma de isquemia, daño endotelial con vasculitis asociada y un incremento en forma significativa dentro de lo que corresponde a la liberación de citocinas proinflamatorias, con el daño repercutiendo específicamente a nivel de síntesis proteico y a nivel de la estabilidad de las células residuales. Desde el punto de vista igual de repercusión a nivel de los vasos placentarios, en los vasos miometriales, hay un punto importante. Se ha definido que específicamente va a haber una fase de desarrollo alterado a nivel placentario. Esta alteración a nivel del desarrollo placentario va a estar generado sobre todo por la presencia de cierta normalidad a nivel de lo que corresponde las células del citotrofoblasto invasivo de origen fetal, que en algún momento en forma alterado van a invadir las arterias espirales maternos, transformando esos vasos de resistencia aumentada a vasos de una capacitancia mucho más amplia que van a permitir una adecuada fase de nutrición a lo que corresponde la nutrición hacia el producto directamente. Si partimos del hecho de que esta condición de placentación inadecuada, en donde células del sincicio trofoblasto van a estar con una alteración significativa, normalmente, ¿cuál es el estado de esta relación de células del sincicio trofoblasto? Van a migrar en forma progresiva hacia la capa media de las arterias espirales, generando una fase de transformación fenotípica hacia vasos de gran capacitancia para permitir un flujo sanguíneo adecuado. Pero en la preeclampsia esto no sucede así. Esas células de sincicio trofoblasto se ven muy comprometidas para generar una alteración dentro de esta placentación inadecuada, haciendo que estas células de arterias espirales, que son las principalmente que nutren a través de su conformación y dan un flujo sanguíneo más aceptable, tengan una transformación inadecuada o nula hacia vasos no de capacitancia mayor para una buena nutrición, sino que mantienen un tono vascular aumentado, no se regula su flujo sanguíneo y esto altera desde todo punto de vista la entrega de sangre hacia la circulación placento-fetal, generando obviamente un proceso de nutrición inadecuada. Estas células del sincicio trofoblasto generalmente van a presentar en la preeclampsia una caída significativa de ese proceso de transformación fenotípico endotelial, haciendo que esas células o arterias espirales tengan una fase de persistencia dentro del proceso de vasoconstricción que va a generar una hipoperfusión a nivel de lo que corresponde a la nutrición hacia las arterias uterinas y de ahí la entrega de sangre hacia placenta y hacia el producto.
Ejemplificado de otra manera, hay un primer proceso de estadificación con repercusión a nivel de la circulación placentaria, en donde va a existir un proceso de factores genéticos alterados por esa pobre placentación, factores inmunológicos que van a intervenir, en donde esos factores inmunológicos van a generar una pobre respuesta reguladora a nivel de la placenta, circulación placentaria, generando una elevación significativa de lo que corresponde a las citocinas proinflamatorias. Esto va a alterar desde todo punto de vista esos factores angiogénicos de maduración, generando una disfunción endotelial significativa, un aumento en la respuesta inflamatoria y desde el punto de vista de esos factores angiogénicos que traen como consecuencia, ya comentamos, una pobre nutrición porque los vasos de capacitancia a nivel de células espirales no están capacitadas para dar un flujo sanguíneo, un retraso en el crecimiento intrauterino y en la mujer embarazada signos francos de preeclampsia que van a estar generando la repercusión sistémica en la mujer preeclámptica propiamente. Hay varios trabajos a lo largo de la literatura en los últimos prácticamente 30 años en donde diferentes autores han establecido el impacto que tiene la preeclampsia desde leve hasta proteinuria y obviamente la repercusión natal, generando entre otras cosas, sí, sobre todo bajo peso, retraso en el crecimiento intrauterino significativamente, dificultad respiratoria, a pesar de que se maneja la situación de información en torno a que generan un proceso de maduración adecuada, porque generan un estímulo adrenérgico que trae como consecuencia una liberación adecuada de patrón surfactante, pero la mayoría de los autores establece que evidentemente un riesgo que tenemos es el bajo peso por la pobre nutrición que va a tener el producto. Existen diferentes patrones genéticos que se ha tratado de establecer como uno de los elementos asociados a lo que corresponde al desarrollo de la preeclampsia en la mujer embarazada. Hay diversos tipos de biomarcadores, entre otros algunos sistemas y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, establecido como uno de los elementos que pueden ser alterados, sobre todo porque de hecho es uno de los principales elementos que controla la presión arterial. Diversos genes que codifican algunos receptores para angiotensinógeno, la angiotensina 1, angiotensina 2, los receptores que facilitan el hacia el área vascular. Perdón, doctor, otra vez no se escucha.
Doctor, si nuevamente se cortó, por favor, les pido que me interrumpan. Bueno, caray. Listo, doctor, ya lo escuchamos. ¿Se ve? Sí, sí se ve. En esta imagen, doctores, de factores adicionales de preeclampsia. ¿Ven esta imagen, doctores? Sí, doctor. Sí. Estamos viendo una tabla. Sí. Bueno, una tabla ahorita, una imagen de otros factores predisponentes de preeclampsia. Menciona que la conexión de internet es inestable aquí. No sé si la ven. Esta. Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, vamos a ver. Espero que no se corte. En esta imagen, el punto más... No presioné nada y me sacó. Bueno, vamos a ver si... Ay. En esta imagen, el punto significativo y más relevante es el hecho de que existen otros factores predisponentes de preeclampsia, no solo los factores de riesgo por morbilidad asociada, sino desde el punto de vista fisiopatogénico. Cualquier evento de hipoxia que surja en la entrega nutricia de mamá a través de la placenta, a través de, obviamente, el flujo placentario al feto, puede generar problemas de actividad con un proceso inflamatorio. Ese hipoxia y cierta alteración en las enzimas placentarias pueden traer como consecuencia otros factores predisponentes de preeclampsia, hipoxia placentaria, factor malnutrición, anemia, alteración con restricción marcada, y si participan una tecnopatía en la
Dependiendo de la severidad de la preeclampsia, puede haber obviamente manifestaciones de mayor severidad en tensión arterial, signología visual o sintomatología visual y auditiva. En la preeclampsia severa presentes y persistentes, severos e incontrolables e insoportables. Hiperreflexos o tendinosos, sobre todo en casos severos. Dolor abdominal o oligouria en forma significativa, sobre todo en casos de preeclampsia severa. Si partimos del hecho de que hay un retraso en el crecimiento intrauterino, esa repercusión con preeclampsia leve o severa, sobre todo me interesa no solo a nivel del dedo gordo del pie o del pie derecho del bebé, sino qué pasa a nivel de la funcionalidad y la condición hemodinámica, a nivel de la irrigación de la arteria cerebral anterior, media y posterior. Un punto importante es que no hay un solo trabajo que me hable de que una preeclampsia caray. Debe ser abordada la madre desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista metabólico, hematológico, hemodinámico, y en algún momento para determinar y evaluar la clasificación y el tratamiento, y obviamente el tratamiento antihipertensivo que amerite dependiendo de la severidad del cuadro. Para cuadros de preeclampsia severos debe ser dependiente estrictamente de un médico internista, no de un médico ginecobstetra.
con ayuno establecido más cierto tipo de abordaje farmacológico para estabilizar a la paciente en todo momento y mantener estable esas cifras tensionales y obviamente las complicaciones potenciales que se pueden presentar en su repercusión hemodinámica, hasta el manejo con medicamentos antihipertensivos, obviamente vasodilatadores, uno o dos o hasta tres, nifedipina, alfametildopa, hidralazina, y o en algún momento tratamiento contra convulsiones en caso de asociación con cuadros de eclampsia directamente. Punto importante es que debemos evaluar la presencia y necesidad del uso de esteroides, sobre todo porque en forma significativa puede generar evidentemente la necesidad del nacimiento inmediato a través de cesárea de urgencia, aquella madre con una nula fase de control de su cuadro hipertensivo asociado a preeclampsia. Y esto sobre todo aquellos neonatos de menos de 30 semanas o bien dependiendo del patrón de indicación de esteroides prenatales para este tipo de pacientes. Las complicaciones maternas ya comentábamos. Habitualmente debemos esperar retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Qué otras cosas? Sí, prematurez, sí, condiciones de oligohidramios, metabolopatía asociada, las presencias de hipos, hiponatremia, hipoglucemia, hipocalcemia, hemorragia intracerebral, leucomalacia, infección temprana e infección tardía. Obligado. Doctor, perdón, nuevamente no se escucha. Doctor, no se escucha.
madre preeclámptica con vasoconstricción vascular sistémica, vasoconstricción del flujo sanguíneo placentario en forma significativa, va a repercutir en forma importante con vasoconstricción sanguínea fetal, con repercusión mesentérica, cardiopulmonar, cerebral, con liberación sostenida de citocinas proinflamatorias, leucotrienos, prostaglandinas, y recordando, parte de la cascada inflamatoria es vasculopatía, irrigación alterada, isquemia, reperfusión generalmente alterada, aumentada, y obvio con esto, mayor número de radicales de oxígeno, apoptosis acelerada, lesión, alterando la estabilidad de la pared celular de las células del neonato, y evidentemente generando un proceso de isquemia reperfusión que trae como consecuencia alteración de la síntesis proteica a nivel de órganos de choque primero, intestino, específicamente mesenterio, riñón, y en segundo plano de importancia a nivel cerebral. ¿Sí? Por de ahí la importancia del retraso de la metabolopatia ventricular o leucomalacia y riesgo de infección temprana y o de infección. Lo que es el retraso de crecimiento, infección, plaquetopenia, anemia, leucomalacia, se presentan en forma sostenida, sobre todo aquellos que están presentando alteraciones importantes desde el punto de vista de la estabilidad de las células normalmente. ¿Qué hacer ante este tipo de pacientes? Evidentemente, si necesita por su taquipnea transitoria o por su SDR, ya sea fase 1, fase 2 o fase 3, dependiendo de la situación del bebé. Si está con acidosis metabólica, obvio, manejo con bicarbonato. Si está policitémico, su eritrosalinoféresis. Si tiene hipoglucemia, pues evidentemente de ahí la importancia que tiene el control metabólico inmediato después del nacimiento, después de esa fase de reanimación en los siguientes 5 a 10 minutos de vida del nacimiento del bebé. Si tiene otro tipo de complicaciones, evidentemente el tratamiento va a ser dirigido para cada una de esas comorbilidades que va a estar presentando el hijo de madre preeclámptica. Otro tipo de elementos importantes que hay que tener en mente es el hecho de que para otros autores el SDR, la sepsis y la hemorragia paraintraventricular están asociados en mayor grado a la preeclampsia. Estos dos autores presentes en la diapositiva determinaron que por una parte preeclampsia para SDR y sobre todo también para lo que corresponde a hemorragia paraintraventricular se presentaron mayor frecuencia, mayor número de casos en aquellos hijos de madre preeclámptica. Y un punto importante es que la mayoría de las repercusiones por peso y condiciones de troficidad sí daban como consecuencia un marcado retraso en el crecimiento intrauterino en este grupo de pacientes, estableciendo de ahí la importancia de que, obvio, en este tipo de condición de morbilidad, siempre debemos buscar intencionadamente cierto tipo de patología. Para otros autores, la presencia de preeclampsia no generó mayor riesgo de sepsis, ¿sí? Aunque el número de pacientes no es pequeño, va desde 23 hasta 90 casos en cada serie, evidentemente no encontraron mayor asociación o frecuencia de relaciones o diferencias estadísticas comparando preeclampsia con aquellos que no tuvieron sus mamás preeclampsia. Pero es una condición que siempre debemos tomar en cuenta y buscar intencionadamente. Bajo peso, policitemia y enterocolitis en grupos de madres con hipertensión, sus neonatos evidentemente tienen mayor frecuencia de presentación y sobre todo con una razón de momios que establece que hasta 7 veces se puede presentar retraso en el crecimiento intrauterino con peso bajo para edad gestacional, 3 veces más la asociación con enterocolitis y policitemia
2.2 veces más en aquellos hijos de madre preeclámptica en comparación a los sujetos controles. De ahí la importancia nuevamente de estar rastreando intencionadamente esto. Ya comentábamos la asociación con neutropenia, en donde hasta el 50% de los neonatos pueden presentarlo, sobre todo en forma significativa, y esta repercusión con neutropenia puede estar presente por mínimo 72 a 96 horas o hasta por 1 semana y media a 2 semanas. Punto importante, y de ahí la importancia que tiene el estar monitorizando intencionadamente. Si están normales las cifras neutrofílicas en una VH inicial, perfecto. Pueden tomarse su control a los 7 a 14 días después. Pero si hay datos de depresión significativa con una neutropenia, hay que seguir vigilando intencionadamente esto cada 72 o cada 120 horas. Las causas que generan esto son, ya comentábamos, una mielopoiesis aberrante por hipoxia, una reducción de los fondos madre que son afectados directamente por los citos y macrófagos, y obviamente una vasculopatía sostenida con destrucción y apoptosis aumentada en este tipo de neonatos. Finalmente, punto importante, ¿cómo lo debo abordar? Si ya tengo un hijo de madre preeclámptica, la mamá con descompensación, cuadro leve o severo de preeclampsia, debo evaluar forzosamente factores de riesgo y condiciones de repercusión mayor que me hablen de la mayor severidad en la mujer. ¿Qué cuadro clínico tiene el neonato? No solo ver tiene bajo peso, retraso en el crecimiento, sino descartar forzosamente el retraso en el crecimiento asociado a alteraciones hematológicas o metabólicas, las hipos famosos, buscar en forma dinámica con ecodoppler a nivel cerebral, no solo para evaluar condiciones de daño estructural por hemorragia, sino buscar índices de pulsatilidad y de resistencia en todos los hijos de madre hipertensa, principalmente en los hijos de madre preeclámptica, para documentar riesgo que correlaciona hasta un 80% si tenemos una alteración de flujo sanguíneo cerebral marcado con un índice de pulsatilidad mayor para peso y edad. El riesgo de asociación con leucomalacia es hasta del 85% de probabilidad. Y obvio, buscar la presencia de infección temprana o infección tardía. Y se ha definido que aunque no tengan neutropenia o leuconeutropenia estos neonatos, la funcionalidad opsonizante, fagocítica, quimioluminiscente y quimiotáctica está disminuida en estos neonatos. De ahí la importancia que tiene el rastreo sistémico. El rastreo clínico con condiciones de evaluación hematológica, metabólica y obviamente con ultrasonido o dependiendo de la repercusión que tengamos. Esto nos va a permitir un diagnóstico y tratamiento específicos, sobre todo para disminuir la repercusión en el neonato desde todo punto de vista. Abreviando, a corto plazo, ¿qué podemos tener? ¿Qué es lo esperado? ¿SDR? Sí. ¿Displasia? Sí, podemos tener displasia al depender mayormente del oxígeno. ¿Por qué otro factor puede tener displasia? Simplemente por la repercusión hipóxico-isquémica con foco de choque a nivel del área pulmonar. Trombocitopenia. Esto se debe corregir, principalmente aquellos con retraso en el crecimiento intrauterino. Neutropenia y su asociación con sepsis, enterocolitis. Por ese motivo, en algún momento, hasta el 2005, había algunas escuelas que recomendaban dejar en ayuno mínimo 24 horas a los neonatos, hijos de madre preeclámptica. Esta práctica no tiene una evidencia de uso, pero de 2005, 2007 hacia atrás, era una práctica común dejar en ayuno a los neonatos por 24 horas mínimo, tratando de dar una fase de estabilización, redistribución de flujo adecuado y que se mantuviera con estabilidad, además de que permitía una fase de control laboratorial hemodinámico para que el niño se mantuviera estable. Ya pasado ese tiempo se iniciaba la alimentación, pero repito, esto no tiene sostén desde el punto de vista de medicina basada en evidencia para establecer una afirmación contundente de que eso nos disminuye enterocolitis, que eso nos disminuye repercusión intestinal. No está generalizado, por tanto, no se debe establecer, a menos de que la práctica individualizada establece que el neonato está inestable primeras 6-8 horas, obviamente ese niño va a estar dependiendo de aporte de oxígeno adicional, aporte de soluciones, muy probablemente alguna condición de control para alguna hiponatremia, hipocalcemia, hipoglucemia o hipoxemia y que requiera fase 1, fase 2 o fase 3 en mayor medida. Y obviamente para disminuir entonces la individualización y la evaluación de los factores clínicos de riesgo y estado clínico de repercusión nos va a permitir, entre otras cosas, disminuir la morbilidad en ese neonato
para tener una evolución mucho más favorable, pero no olvidar esta situación de comorbilidad temprana que se puede presentar. Desde el punto de vista alimentario, hay pocos estudios en este tipo de pacientes dirigidos ex profeso para inicio temprano o inicio con una fase de ayuno mínimo de 24 horas que ya comentábamos. Y el otro punto importante, debemos hacer en forma sostenida ese rastreo hemodinámico a nivel de flujos con índice de pulsatilidad y de resistencia en este tipo de pacientes, sobre todo porque hay una situación de potencial repercusión con leucomalacia para este tipo de pacientes. Desde el punto de vista tardío en hijo de madre preeclámptica, debemos tomar en cuenta que hay pocos estudios que en algún momento rastreen en forma dirigida, prospectiva, al paciente hijo de madre preeclámptica a 2, 4, 6 años y hasta la adolescencia. Pero en estudios generales con población epidemiológicamente semejante, establecen la preeclampsia como una condición de riesgo para repercusión desde el punto de vista del neurodesarrollo. Y de ahí la importancia que tiene, sobre todo este factor, dentro de la evaluación clínica, hemodinámica, ultrasonográfica y hasta con, les decía, índices de pulsatilidad y de resistencia para establecer esa población de riesgo. Neurológicamente, se ha encontrado que a veces el reporte como factor de riesgo es incierto, pero tenemos resultados variables desde el punto de vista de la evaluación con Bailey o escalas de Brazelton, de la importancia que tiene. Otras condiciones de predisposición para su morbilidad mayor es variable. Algunos han establecido que predispone 2 a 3 veces más a cardiopatías en el adulto o a cuadros de hipertensión en este tipo de pacientes o a problemas conductuales en el paciente en etapa escolar o de adolescencia, estableciendo como un patrón de riesgo de disregulación emocional en este tipo de pacientes. Ese es un punto y una ventana de oportunidad que desde el punto de vista estricto a nivel internacional y obviamente a nivel nacional, nunca se ha establecido su importancia que tiene como factor de riesgo para alterar la conducta a nivel de adolescentes o a nivel de adultos. Los psiquiatras, por ejemplo, que ven muy frecuentemente pacientes con disregulación emocional, establecen como un factor de riesgo la presencia de preeclampsia en la